Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 32 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y hoy en Le Tengo el Remedio nos acompaña la psicóloga Erika Castrillón, que nos va a hablar de un tema muy importante y muy interesante que lo hemos tocado ya en algunas oportunidades, pero hoy vamos a hablar de esto con otras conclusiones, ¿no, doctora? Buenos días y bienvenida. Y es que vamos a hablar de la ansiedad y el estrés, cómo puede afectar la salud física. Buenos días, doctora, gracias por acompañarnos. Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues digamos que esto es un tema muy importante y primordial. Finalmente hago acá una claridad y es que nos hemos encargado de separar la salud mental y la salud física y pues realmente hablamos de algo que va unido, que somos un solo ser y no es salud física, salud mental, sino uno solo. Frente a ello entonces, ansiedad, estrés, el ser humano por lo general tiene un monto de angustia que aumenta en diferentes situaciones. Yo pongo algo acá muy importante y es cuando ustedes o nosotros hemos estado en el vientre de la mamá, cuando estábamos seguros en una zona de confort donde no nos hacía falta absolutamente nada, teníamos calorcito, no sentíamos hambre, no sentíamos popó, chichi, por ejemplo, no, nada. Y de un momento a otro nacemos y pues el sufrimiento de nacer nomás, ¿no? Entonces, ¿cómo nacemos? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Quién soy? Porque hay ruido de la luz entre una cosa y la otra, porque lloro. De allí entonces empieza a aumentar este tema de la angustia, de donde se desprende la ansiedad, el estrés, la preocupación, la depresión, bueno, todas estas etiquetas que por lo general suelen poner. Doctora Erika, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y estrés? ¿Y con cuál de las dos me tengo que preocupar más? Bueno, digamos que es una reacción la una de la otra. Entonces, el estrés se desprende de la ansiedad, de una situación en la que estoy enfrentando y que me genera angustia, que me genera temor, preocupación, caos y que nuevamente viene desencadenado de la angustia. Y esto genera, ya vamos como a adelantar y luego nos devolvemos. ¿Y esto genera problemas físicos? Bien, entonces, bueno, yo pongo acá un ejemplo, es una metáfora. La olla express, por ejemplo, donde uno coge una olla express, echa papa, yuca, una cosa a la otra, prende la estufa, pone la olla, la tapa y me fui, no pasó nada. Eso es lo que hacemos por lo general con nuestra historia. Entonces, imagínense desde pequeños echándole hemos pasado problemas y angustias y de todo a la mente y échele. Exactamente, entonces son diferentes, son pequeñitas ollas de presión que tenemos ahí en la estufa. Y de un momento a otro, estas ollitas empiezan a explotar. ¿Por dónde se representa? Por lo fisiológico, claro está. ¿Qué empieza a doler en el cuerpo? ¿Qué empieza a pasar? Entonces, ahí es donde empieza el dolorcito de cabeza, me duele aquí, que tengo por acá, ayayay, ayayay. Cuando aparece la hipertensión, ya otro tipo de enfermedades como las crónicas, por ejemplo, que ya es angustia acumulada de hipertensión, diabetes, cáncer, entre otras. Entonces, esa es una pregunta muy común de pronto de los pacientes, y es si el estrés me podría llevar a una enfermedad tan compleja como el cáncer. ¿Es así? Creo que, de hecho, lo único que está así comprobado científicamente es que el estrés provoca cáncer, pero realmente el estrés provoca cualquier tipo de enfermedad. Pues empieza desde los dolores más pequeños, más mínimos, hasta enfermedades grandes. Entonces ahora si yo me devuelvo, ya sabemos que todo esto genera todo este tipo de cosas. La angustia es lo que nos puede pasar, ¿no? El día a día, algunas preocupaciones. ¿O cómo hacemos para desligar esto y decir, no, yo no, pues si voy tarde ya no me voy a angustiar, entonces mejor mañana madrugo más? Si no tengo plata para comprarme esto, pues no me voy a angustiar, pues ¿por qué no tengo? Entonces me compro otra cosa más barata o no me la compro. No sé, ¿cómo puede hacer uno para tratar de identificar esas angustias que después pueden terminar en un estrés y que finalmente pueden llegar a una enfermedad? De acuerdo, digamos que hay un monto de angustia que es normal y que es común en el ser humano. El voy tarde pues va a generar angustia porque no quiero llegar tarde, o el voy a tener una entrevista que susto, que todo salga bien, pues, es normal. Pero bien, ¿cómo hacer para identificar que eso no se complique, que no llegue a otro lado? Entonces, yo hablo de la palabra, de la escucha. Creo que la cura está en la palabra y la palabra debe ser escuchada. Entonces, cuando les hablaba de la historia de la persona que acumulamos, debe ser observada qué está pasando, quién soy, hacia dónde voy, qué lugar estoy ocupando además. Porque creo que parte de la angustia es también de esa parte del nacimiento donde ya hay una falta, ¿no? Nacemos y ya hay un montón de cosas que
no tenemos ni la más mínima idea. Doctora, quiere decir que lo que hay que hacer es hablar sobre las angustias, hablar con alguien, con un profesional, con un familiar, una red de apoyo. Es bien interesante ver cómo en muchos países desarrollados la salud mental o el acompañamiento psicológico hace parte del presupuesto del mes, como el mercado, pagar el recibo del agua, ir a una terapia para que alguien lo escuche. Ha sido un proceso de pronto médico, clínico, que la gente descarta, porque no es que yo no estoy loco, no quiero que me encasillen, pero hoy por hoy más y más personas acuden a estos espacios terapéuticos precisamente para levantar la tapita de la olla express y que salga al aire y se despresurice un poco ese interior. ¿Cuál es la invitación que le hacen entonces a las personas para que puedan acudir a profesionales como usted? De acuerdo, esto que acabas de mencionar es muy importante porque el estigma hacia el psicólogo es muy amplio. Efectivamente, quien va al psicólogo es porque ya tiene una depresión, ya está loco, el loco o el psicólogo. Entonces, pues no, ir al psicólogo es algo completamente normal. Es diferente conversar con mi primo, mi hermano, mi tía, donde pues por lo general siempre uno tiende a ser señalado, juzgado, criticado, aconsejado, e ir a un profesional de la salud donde te va a acompañar en tu proceso de encontrar Doctora, un lugar. Sin embargo, mientras se encuentran los recursos o mientras la EPS lo autoriza, hay una red de apoyo en casa, la mamá, el mejor amigo. ¿Cuál es la posición que debe asumir el que escucha? Porque no siempre uno necesita respuesta, solamente que lo escuchen, pero ¿qué debe hacer ese oidor de estos problemas para ser un eficiente apoyo para esa persona? Creo que el mejor amigo es el silencio, más que una palabra. El silencio está perfecto y escuchar, porque creo que eso es lo que más nos hace falta, aprender a escuchar. ¿Escuchar a los demás para interiorizar eso? Sí, escucharlo, el solo hecho de que la persona sea escuchada, la persona se escucha a sí misma. Es un trabajo complejo, pero se logra. Y eso, yo quiero volver al ejemplo de la olla express. Listo, le levantamos la tapa para que salga el vapor, pero ¿cómo hacemos para quitarle el fuego, para que no siga generando problemas y el cúmulo de situaciones que lo pueden llevar a uno a este estrés que puede generar la enfermedad? Claro que sí. Ahí vengo con otra metáfora, es cuando éramos pequeños nos enseñaban a que si nos caíamos, párese y hágale levántese y hágale, que para aprender hay que caer. Apúrese y no mire para atrás, no mire, no pasó nada. Y pues no, sí pasó. Entonces, si nos caemos, nos tropezamos, pues hay una herida, simplemente la miramos, le aplicamos una cremita, en ese orden de ideas, pues hablamos, miramos qué pasó y continuamos. Pero entonces hemos estado acostumbrados a continuar sin mirar, sin observar, sin... Aprender de los errores. Doctora, vamos a hablar de los efectos físicos de la ansiedad y el estrés y cómo puedo yo no darle otro nombre a lo que me está pasando. Me dolió el brazo, no, seguro dormí mal anoche. En lugar de decir de pronto, no, esto es pura preocupación y estrés y ansiedad. ¿Cómo saber identificar esos dolores para darle un buen tratamiento? Bueno, somos buenísimos justificando todo, ¿no? Desde lo hereditario, por ejemplo. De hecho, voy a poner acá un caso de un paciente con hipertensión. Llega en algún momento a su primer consulta con un medicamento que era, bueno, losartán, por ejemplo. Y a lo largo, en el transcurso de estas consultas, llega a la segunda consulta con una cantidad de medicamentos y le pregunto, ¿qué pasó? ¿Y tú por qué tienes esta cantidad de medicamentos? No sé, doctor, no, yo me tomo sagradamente mi pastilla a esta hora y yo no tengo ni idea por qué mi tensión no se me logra regular. Entonces, bueno, ¿y cómo estás? ¿Qué ha pasado? No, doctora, mi papá anda hospitalizado, está con cáncer, fulano, su tal. Entonces, todo tipo de situaciones que uno se va enfrentando, pues, merece. Uno es importante, tu ser es importante, tú existes y mereces un espacio en el que puedas expresar. El expresar, creo que la cura está en la palabra definitivamente y que allí cualquier tipo de dolor, inconveniente, claro, está siempre en compañía de expertos. Yo siempre hablo de un equipo interdisciplinario donde está el médico, donde está el psicólogo, donde está la enfermera, para siempre estar hablando que esto no trascienda más allá. Doctora, nos preguntan aquí por redes que con lo que acaba de decir, que cómo hace uno para escucharse en silencio. Ok, buena pregunta. ¿Cómo hace uno para escucharse en silencio? Sí, ¿Tú qué podrías decir? No sé, porque si uno se pone a hablar con el espejo solo, uno dice, no, usted está loco. O uno dice, no, yo cómo voy a hablar conmigo mismo, o qué. Y entonces ya después empieza los pensamientos, y entonces uno piensa una cosa, piensa la otra, y ya después termina, ¿cómo es que se llama eso? El pensamiento obsesivo pero ¿sabe compulsivo. qué creo? Que este seguido, no, porque la doctora mencionó ahorita que la mejor respuesta es el silencio, pero es para el compañero que escucha. Es decir, el rol del otro, del amigo. Si usted tiene problemas y me cuenta a mí, lo mejor que puedo hacer yo es estar en silencio y simplemente dejarlo hablar.
Creo que a eso se refería la doctora hace un segundo. Buscarse a alguien que lo escuche. De acuerdo, pero también eso que mencionaste de hablarse hacia el espejo, de decirse, está bien, lo que pasa es que lo evitamos, nos da temor escucharnos a sí mismos. De hecho, todo el tiempo hablamos, pero no sabemos lo que hablamos. Bueno, ¿qué está mal? Y vuelvo a hablar de esa red de apoyo porque no todos pues, tienen el presupuesto para pagar un psicólogo, o la EPS se demora los 3 meses y ya ahí el problema, la olla express ya, mejor dicho, se estalló. En ese rol de escucha, ¿qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué no decirle a esa persona que está afectada? Tranquilo, ya va a pasar, todo está bien. Como ser muy condescendientes. Sí, no, creo que debemos evitar esas palabras del tranquilo. Pero y uno como le dice, no, estoy muy mal, y uno sí, estás muy mal y vas peor. El silencio. O sea, eso tampoco. Pero no, tranquilo, que todo va a estar bien, creo relájate. Que el mejor compañero es el silencio. Bájese. Te escucho, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te sientes así? Más que decirle, no te preocupes, no te afanes, pues porque solamente la persona sabe lo que está viviendo, lo que está sintiendo. Y si le piden un consejo, o sea, no, pero deme un consejo, y uno, Vamos al psicólogo, te acompaño. Mire, ahí está. Seguramente ustedes en casa dirán estos temas, ¿por qué me deben interesar? Pero realmente hay muchas personas en la esquina, en su rincón, en su habitación, esperando ser escuchados por alguien, pensando en decisiones de pronto no tan convenientes, afectando su salud física por no desahogar todos estos sentimientos y estas preocupaciones. Y esto, claro que sí tiene una repercusión en lo físico. ¿Podemos hacer una lista, doctora, de esas enfermedades en las que podría desencadenar no trabajar a tiempo todas estas preocupaciones? Bueno, creo que... Hablaba usted de la diabetes, la hipertensión, ¿qué más puede pasar? Las esenciales, y esto es un tema muy interesante, y es la hipertensión es considerada una enfermedad crónica en adultos mayores, y no. Ya Hoy están en los día, jóvenes con hipertensión. chicos de 17, 18, 19 años con hipertensión, con diabetes, de hecho diabetes desde muy temprana edad. Entonces, creo que cualquier tipo de enfermedad se puede desencadenar por no aprender a gestionar lo que sentimos. ¿Quiénes hablan más de sus problemas, los jóvenes o los adultos? ¿Quiénes son más abiertos a contar cómo se sienten? Yo creería que los adultos sí somos las personas que más se minimizan. Los adultos mayores, por ejemplo, cuando se les da la oportunidad de hablar, cuentan una historia tan relevante, tan importante, que si eso se hubiese hecho a tiempo, seguramente no estuvieran con tanto diagnóstico, con tanta cosa encima. Doctora, nos preguntan que si ya una vez una persona padece alguna enfermedad, el estrés lo puede agravar. Claro que sí. Creo que sí. De acuerdo. Personas con cáncer, por ejemplo, creo que es el mejor ejemplo que puedo dar. Cuando una persona asume el cáncer, pero también asume un lugar, yo existo, porque es que es muy diferente. Creo que la mayoría de las personas andamos sin existir en el mundo. Somos seres humanos, pero no estamos, no sentimos realmente. Entonces, el cómo me siento, el cómo lo afronto, el por qué, el de dónde, el de empezar también a cuestionarse un poco. Creo que eso es muy importante. Eso ayuda también al funcionamiento o a la mejoría, yo le llamo la herencia, el tratamiento de este diagnóstico. Digamos, por eso es tan importante la psicología de la salud. Doctora, entreguemos unas recomendaciones generales para todos los que nos ven hasta ahora para cerrar el tema. ¿Cuál es la invitación que ustedes como profesionales le hacen a la ciudadanía que tiene miedo de simplemente hablar? Y nada, la esperamos aquí nuevamente en este espacio. Perfecto. Bueno, pues no se queden callados, por favor, pueden hablar, pueden buscar una persona, pueden buscar a un profesional. Si en la EPS no hay atención, porque por lo general no hay citas, busquen en las universidades, en diferentes sitios donde también hay consulta gratuita. Es importante que si me siento solo, me siento colapsado, buscar a la persona más cercana y poder hablar, poder dialogar. Ahora bien, pues también me parece importante e interesante del futuro de los niños que van en crecimiento, de los padres, que también nos cuestionemos un poco qué papel estamos haciendo como padres, ¿no? Para ese futuro precisamente, y hacer una prevención de este tipo de diagnósticos de enfermedades. Cuestionarnos un poco qué se está haciendo, en qué lugar estamos. Y muchas gracias por la invitación. No, gracias, doctora, por acompañarnos. Muy amable, además muy amena esta charla para que la gente lo entienda, que esto sí puede generar problemas físicos y puede llevar incluso a consecuencias muy graves. Así que si usted se está sintiendo mal, hay que buscar ayuda, ¿no, doctora? De acuerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable. A ustedes, muchas gracias.
Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.